En Gaza nos encontramos con un conflicto muy antiguo, casi 80 años de enfrentamiento que solo ha servido para generar más violencia, sin solucionar apenas nada. ¿Cómo nos influye esta enorme carga de violencia, aunque ejercida sobre otros, como sociedad? ¿Nos vuelve más violentos, más intolerantes? Manuel Herrera, catedrático en Sociología en la Universidad Internacional de La Rioja y director académico de Relaciones Internacionales. ¿Qué tal, señor Herrera? Buenos días. Pues buenos días, aquí muy temprano, me encuentro en estos momentos en Ecuador, en Guayaquil. Un placer poder compartir contigo y con la televisión canaria las impresiones sobre la violencia dentro de las sociedades complejas contemporáneas. Bueno, pues le agradecemos el madrugón porque por la diferencia horaria efectivamente son varias horas antes allí. Señor Herrera, ¿tenemos herramientas de presión al margen de las meramente políticas o militares en circunstancias como esta, como sociedad? Bueno, yo he comentado en varias ocasiones que a la hora de interpretar los conflictos, la violencia, la sociología puede ser un muy buen instrumento para leer las causas, los motivos, las consecuencias. Personalmente creo que en estos momentos la figura que puede ayudarnos a interpretar lo que está ocurriendo no solamente en la Franja de Gaza, también lo que está ocurriendo en Ucrania, también lo que ocurre en otros lugares del planeta, es el sociólogo liberal Ralph Dahrendorf, alemán de origen, pero que acabó siendo ministro de Asuntos Exteriores en Inglaterra. Es el padre de la teoría del conflicto. El punto de partida en su lectura de la sociedad es que el conflicto es algo innato a las propias sociedades y que, digamos, la humanidad tiene como eje fundamental canalizarlo a través de las instituciones. Cuando el conflicto no se canaliza a través de las instituciones, lo que nos encontramos es que la calle, la vida cotidiana, están totalmente incendiadas. Ahora bien, canalizar el conflicto a las instituciones implica dos cosas. En un primer lugar, que existan líderes en el orden político, en el orden social, en el orden cultural, que sepan canalizar ese conflicto a unas instituciones que tienen que ser transparentes y donde los ciudadanos tienen que depositar su confianza. Esto como teoría queda muy bien, necesidad de líderes en los diversos escenarios, pero también instituciones que sean transparentes. La pregunta que nos podemos plantear es, ¿qué ocurre cuando no tenemos esos liderazgos? ¿Y qué ocurre cuando las instituciones no canalizan el conflicto y no son transparentes y los ciudadanos pues no tienen confianza en ellas? Creo que este es un muy buen argumento, una muy buena lectura, una muy buena teoría para interpretar, insisto, lo que está ocurriendo en Gaza, donde nos encontramos pues la no existencia de un liderazgo tanto por la parte palestina como por la parte israelí, que sepa canalizar el conflicto hacia unas instituciones donde no solamente en la Franja de Gaza, no solamente en Tierra Santa, sino prácticamente en el mundo hemos perdido la confianza. Claro, permítame añadirle un dato más o una cuestión más. La espiral de violencia que genera un trauma entre ambas sociedades y que es muy difícil de calmar a corto plazo. ¿Cuánto tiempo ha de pasar, si es que es una cuestión solo de tiempo, para apaciguar tanto odio generado por ambos bandos? Pues la verdad es que va a pasar bastante tiempo. El odio entre ambos bandos se remonta hace ya pues a más de 80 años. Había que remontarse a la creación del Estado palestino y las consecuencias, la creación del Estado israelita y las consecuencias que posteriormente se derivaron. Pero también es cierto que ha habido momentos en que ha habido pues grandes líderes, tanto por la parte palestina como por la parte israelí, que han sabido buscar los espacios en los que negociar pues una solución pacífica al conflicto. ¿Tendrá que pasar tiempo? Por supuesto. Yo creo que en estos momentos pues la exacerbación y el radicalismo religioso, la exacerbación y el radicalismo político, el ansia de violencia de dos pueblos enfrentados que por diversos motivos no han sabido encontrar cómo compartir. Creo que queda bastante tiempo, pero insisto, para poder solucionarlo, además del tiempo que tiene su diversa fase, se necesitan nuevos liderazgos y nuevas instituciones que sepan canalizar ese conflicto. No sé si estamos viviendo históricamente una de las épocas de mayor violencia, pero desde luego sí en la que podemos observarla prácticamente a diario desde nuestras casas. Esa crudeza que estamos viendo, lo vimos en Ucrania, lo vemos ahora en Israel y Gaza, ¿qué provoca más violencia, genera a su vez más violencia o nos empuja a disminuirla, a encontrar soluciones aparte de ella? Bueno, yo pienso que todas las sociedades han sido violentas
Es decir, otra cosa muy distinta es que con la exposición que actualmente tenemos con los medios de comunicación, con las redes sociales, no hay rincón del planeta donde no se sepa qué está ocurriendo. Pero hubo violencia, por ejemplo, en las cruzadas, en esa misma tierra, allá por los siglos XI y XII. Hubo violencia en esa misma tierra, pues con la guerra del Yom Kippur, allá por los años 70. Ha habido violencia, pues por ejemplo, en toda la zona de Irán en los últimos 15 años. Insisto, la violencia es un elemento distintivo de nuestras sociedades, que se agudiza sobre todo cuando nos vamos a una polarización política, a una polarización religiosa, y encima se justifica culturalmente. Quizás lo que nos está faltando en nuestras sociedades es un poquitín de empatía, desde el terreno personal hasta el terreno institucional. Por eso vivimos en las épocas más violentas. Yo creo que nos toca vivir la época que nos ha tocado vivir y que hay que buscar soluciones. Yo en estos momentos también estoy por América Latina y le puedo asegurar que llevo 10 años viniendo aquí todos los meses, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, y el tema de la seguridad no es el que nos encontrábamos antes de la pandemia. Estamos viendo cómo el narcotráfico se ha adentrado en Ecuador, estamos viendo, pues, por ejemplo, las protestas indígenas que hubo también en esta tierra hace un par de años. Podría hablarles también de los levantamientos que hubo en Perú. Sinceramente, vuelvo a insistir en esta idea. Nos faltan liderazgos como los que tuvo la Unión Europea en Konrad Adenauer, en De Gasperi, en Robert Schuman, o liderazgos que hubo en esta América Latina con figuras como Belaúnde Terry, como Belisario Betancourt o como León Febres Cordero. Liderazgos como los que pudo haber en la zona israelita en determinados momentos y en la zona palestina. Y luego después está el tema de las instituciones. Por eso vivimos en una época violenta. Yo creo que vivimos en una época de incertidumbre, de profundo cambio y de la necesidad de replantearnos la canalización del conflicto en unos términos en los que hay que buscar espacios donde ceder todos para ganar todos, hacer un win-win. Y en ese sentido siempre creo que resulta como ejemplo claro y evidente la transición política española, donde tras una guerra civil, también época violenta con 1 millón de muertos, pues miramos hacia adelante, no quisimos tener tortícolis y todos decidimos para todos ganar. Pues señor Herrera, a ver si encontramos ese liderazgo y ese impulso social, pues como usted dice, por ejemplo, el que encontramos en su momento en la transición. Le dejo en Ecuador, donde tienen un problema grave también de violencia, pero eso ya será para hablarlo en otro momento. Señor Herrera, gracias por atendernos y por el madrugón. Buenos días. Gracias a ustedes, de aquí desde Ecuador, pronto paso para Bogotá y de ahí a Chile. Un placer estar con la televisión canaria desde estas tierras maravillosas, como yo les llamo, la otra España, pero con otra riqueza. Desde luego, gracias, señor Herrera.